Entonces, hermanos, les ruego tener sus Biblias abiertas. 1 Timoteo 5, versículo 17 al 21. Vamos a ver el día de hoy el cuidado y la disciplina a los pastores. La palabra del Señor, hermanos, dice así: Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Bueno, hermanos, hemos querido tocar el día de hoy este tema y, como les dije, hacer una pequeña pausa de nuestro estudio del Evangelio de Juan. Y esto es porque, bueno, como iglesia hemos pasado los últimos años algunas circunstancias que tienen que ver específicamente con esto. El tema del pastorado dentro de la iglesia y cómo es que debemos cuidar, como también disciplinar a los pastores dentro de la iglesia. Y para hacer lo que el día de hoy vamos a hacer respecto al tema de los pastores dentro de nuestra iglesia, creemos, hermanos, de que este es un pasaje importante para que nuestra iglesia local pueda meditar y instruirse respecto a cómo debemos nosotros ver el pastorado y cómo es que debe ser el cuidado como la disciplina de los pastores. Y hermanos, este es un tema de bastante urgencia y mucha importancia dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia, hermano, presenta a todos los creyentes como ovejas. ¿Y las ovejas qué es lo que necesitan? Necesitan pastores, hermano. Eso es inevitable, inevitable. En nuestra época yo sé que hay muchas personas que desprecian el ministerio pastoral. Vamos a hablar de eso más adelante. Hay personas que van a decir: no, yo no necesito pastores. Sí, yo puedo solo en mi casa estudiar la Biblia. Hay mucha gente que hace eso para despreciar el ministerio pastoral. Pero, hermano, esto es algo inescapable en el Nuevo Testamento. Si Dios, hermano, te presenta a ti como una oveja, literalmente lo que necesitas son pastores. Es por eso que el apóstol Pablo va a decir en Efesios capítulo 4, versículo 11, de que Cristo constituyó pastores y maestros dentro de su iglesia. Es Cristo mismo el que constituye a los pastores. Pero, hermanos, la iglesia no necesita cualquier tipo de pastores. Y en nuestra época, como hemos visto varias veces, hay mucha gente que se hace llamar pastores cuando realmente no lo son. Y esto, hermanos, es realmente triste y muy preocupante. ¿Por qué? Porque la Biblia, hermano, nos dice que como esté el liderazgo de la iglesia, así va a estar la iglesia. Esa es una realidad. Escucha lo que va a decir el profeta Isaías en el profeta Oseas, capítulo 4, versículo 9. Y será el pueblo como el sacerdote, y castigaré por su conducta y pagaré conforme a sus obras. Escucha lo que va a decir nuestro mismo Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 6, versículo 40. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Hermano, la Biblia nos manda a que tengamos mucho cuidado con quienes nos lideran, quienes nos dirigen, quienes nos enseñan. Hemos hablado ya de esto en nuestra iglesia en diferentes ocasiones, incluso en esta época estamos viendo una vez más los requisitos para el ministerio pastoral, pero, hermano, por favor, ten muy en cuenta esto. No todo el que se llama pastor realmente es pastor y tenemos que tener mucho cuidado a aquellos hombres que les permitimos dirigir la iglesia. Y como ya lo dije, hermano, pero una vez más, es lamentable que en muchos lugares hay pastores los cuales no deberían ser pastores. Y en muchos lugares, hermano, la iglesia no sabe quiénes pueden ser pastores. La iglesia no sabe cuáles son las funciones de un pastor. La iglesia no sabe cómo deben ser tratados los pastores. Y, hermanos, lo que sí he visto es de que normalmente en este tema vas a encontrar de que las iglesias, como siempre, se van a 2 extremos. ¿Cuáles son estos 2 extremos? Hay iglesias en las cuales, hermano, aquellos que se llaman pastores o se creen pastores o se autoproclaman pastores muchas veces, la iglesia empieza a tratarlos como hombres intocables, más o menos reyes y dueños de la iglesia. Este, hermanos, por si acaso, es un extremo. Y, hermano, yo sé que hay muchos hombres autoritarios que buscan eso, ¿sí? Buscan que la gente los trate como reyes, como dueños de la iglesia y personas a las cuales nunca se les puede contradecir, nunca se les puede decir nada. Yo sé, hermanos, que hay hombres que buscan eso.
Y son hombres que no están siguiendo lo que el Señor Jesucristo, lo que su palabra nos manda a los pastores. Vamos a ver eso también más adelante. Pero hermano, este extremo, por si acaso, también es dado por la misma iglesia. Yo conozco un montón de iglesias, hermanos, de que sus supuestos pastores están acusados de inmoralidad, están acusados de falsas doctrinas, están acusados verdaderamente con acusaciones con pruebas, las cuales demuestran que esos hombres no pueden ser pastores, pero aún así tienen un montón de personas que dicen no toques al ungido, no toques al ungido, hay que dejarlo, el Señor lo ha puesto ahí, nadie lo puede sacar. Hermano, eso es un extremo muy equivocado como vamos a ver el día de hoy, porque como vamos a ver más adelante, los pastores también estamos sujetos a la disciplina cuando esto es requerido. Ahora, hay otro extremo, hermano, también al que las iglesias se han ido y muchos cristianos han caído en eso también, y es el despreciar, el descuidar y el abusar incluso a los pastores. Como ya he mencionado, hermanos, mucha gente, muchos cristianos desprecian el ministerio pastoral. Creen que pueden ver prédicas en su casa y entonces dicen, yo ¿para qué necesito ir a la iglesia? ¿Para qué necesito un pastor? Sí, no quieren sujetarse absolutamente a nadie. Hay iglesias las cuales descuidan a sus pastores. Hoy día vamos a hablar del cuidado que la iglesia debe tener a los pastores, hermano. Pero hay iglesias las cuales no buscan sostener a sus pastores, no buscan cuidarlos. No estoy diciendo, hermanos, de que busquen enriquecerlos o ese tipo de cosas, pero simplemente el cuidado, como vamos a ver el día de hoy, de aquellos que merecen ser cuidados. Hay muchas iglesias que no cumplen esto. Y hay iglesias que literalmente abusan de sus pastores. El pastor, hermano, tiene que hacer todo en la iglesia. Tiene que hacer todo en la iglesia. Y muchos cristianos creen que la responsabilidad de la iglesia cae solamente en el pastor. Entonces, cualquier cosa que vaya mal en la iglesia, el pastor. ¿Qué está haciendo el pastor? ¿Sí? O los pastores. Algo falta en la iglesia, ¿qué están haciendo los pastores? Siempre los pastores tienen toda la carga. Y eso, hermano, es un abuso en el cual Dios tampoco quiere que caigamos. Y hoy día, hermanos, vamos a ver de manera equilibrada cómo es el trato de los pastores. No vamos a ver específicamente quiénes pueden ser pastores, eso ya lo estamos estudiando en otras ocasiones, pero sí vamos a ver cómo es que debemos nosotros ver el ministerio pastoral. Y hermano, escucha bien, Dios no nos ha dejado sin instrucción respecto a esto. Y déjame repetirte algo que lo he dicho en otras ocasiones cuando hemos estudiado el tema de la iglesia. Hermano, ¿tú crees que Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir por su iglesia para que luego su iglesia se quede abandonada en este mundo y sea controlada y dirigida por las ideas y las buenas intenciones de los hombres? ¿Tú crees que Cristo murió por una iglesia para que luego Dios diga, sabe, y ahora iglesia, ustedes hagan lo que quieran, ¿sí? Hagan lo que quieran, como a ustedes se les dé la gana, diríjanse, condúzcanse? ¿Tú crees que Dios hizo eso, hermano? Dios no hizo eso. Y ahora les digo esto, hermanos, porque mucha gente no sabe que la iglesia ha recibido instrucciones precisas de cómo debe dirigirse. La iglesia, hermano, no está llamada a ser dirigida por las ideas de los hombres, por las buenas intenciones, aunque sea de los hombres. No, sino que Dios, hermano, ha dejado literalmente instrucciones precisas de cómo su iglesia debe ser dirigida. Ahora, para muchos de ustedes esto va a ser sorpresivo, ¿sí? Porque ¿qué? Dios nos ha dicho cómo debe ser la iglesia, y hermanos, sí. Y es por eso que hay muchas iglesias que van muy mal. ¿Por qué? Porque no están siguiendo el manual. Dios nos ha dejado literalmente, hermano, claramente cómo debemos dirigirnos dentro de la iglesia. Y estamos estudiando el día de hoy, hermano, 1 Timoteo. Y les ruego, por favor, que vayan, retrocedan un poco del pasaje que el día de hoy vamos a exponer al capítulo 3, versículo 15. Porque escucha lo que el apóstol Pablo le va a decir a Timoteo. Voy a leer desde el versículo 14, ¿sí? 1 Timoteo 3, versículo 14 al 15. Esto te escribo, escucha hermano esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Muchas cosas que hablar, hermano, de este pasaje, pero simplemente déjame darte uno que es muy importante. Pablo había enviado a Timoteo, hermano, a una iglesia que era la iglesia de Éfeso. Una iglesia que el apóstol Pablo mismo había fundado y en la cual Pablo había estado 3 años enseñando. Pero esa iglesia, hermano, todavía necesitaba más instrucción y esa iglesia, hermano, estaba pasando problemas.
Hermano, dicho sea de paso, escucha, una iglesia fundada por el apóstol Pablo estaba pasando problemas. Que no te asuste cuando tu iglesia fundada no por un apóstol, sino por un hombre llamado por Dios, pase problemas, hermano, es lo normal. Si las iglesias fundadas por el apóstol Pablo estaban pasando problemas, hermano, toda iglesia va a pasar problemas. El punto, pero, es saber resolver esos problemas. Ese es el punto. Ese es el punto clave. No, el problema no es que pasemos problemas, el problema es cuando la iglesia no sabe resolver esos problemas. Y Pablo, hermano, le dice aquí a Timoteo, escucha, yo te he escrito esta epístola, yo te he escrito esta carta para que sepas cómo debes conducirte. ¿Dónde? Ahora escucha bien esto. ¿Dónde? En la casa de Dios, la iglesia de Dios. La iglesia le pertenece a Dios. La iglesia, hermano, ha sido comprada por la sangre de Cristo y le pertenece a Él. Por lo tanto, Él es el que tiene el derecho de decirnos cómo debemos hacer las cosas dentro de la iglesia. Hermano, tú y yo no tenemos el derecho de venir a la iglesia y decir, a mí me parece que deberíamos hacer así las cosas. No. Pablo le dice aquí a Timoteo, yo te he escrito para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente. Tú, Timoteo, tienes instrucciones de qué debes hacer dentro de la iglesia. Tú no puedes hacer lo que a ti se te dé la gana. Tú tienes instrucciones. Y estas instrucciones, hermano, no solo son para Timoteo y la iglesia de Éfeso, son para todas las iglesias en todas las eras. Y Pablo, ¿qué va a hacer, hermano, en esta epístola? Pablo va a hablar de muchas cosas. Pablo va a decir de cómo debemos orar dentro de la iglesia. Pablo va a decirnos cuál debe ser el rol de las mujeres dentro de la iglesia. Pablo va a decirnos cómo debemos usar las finanzas dentro de la iglesia. ¿Sabías eso? Pablo nos dice literalmente eso. ¿Cómo debemos utilizar el dinero dentro de la iglesia? ¿Cómo debemos ayudar a las viudas? ¿Cómo debemos tratar a las personas dentro de la iglesia? Pablo nos va a hablar de muchas cosas. Porque es necesario que la iglesia sepa cómo debe conducirse en este mundo. Pero hay un tema, hermano, en esta epístola al que Pablo le va a dar bastante atención. ¿Cuál es este tema? El tema del liderazgo y de la enseñanza. Hermano, esto el apóstol Pablo le va a dar especial atención. En el capítulo 1, literalmente va a comenzar esta epístola. Escucha lo que le va a decir a Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, escucha esto, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Hermano, Pablo comienza esta epístola preocupado por la iglesia de Éfeso. Y Pablo sabe, aquí hay un problema en la iglesia de Éfeso. ¿Cuál es este problema? Hay hombres que están liderando en la enseñanza que no deberían estar enseñando. Pablo literalmente comienza este epístola diciéndole a Timoteo, yo te he dejado ahí porque quiero que prohíbas, que mandes, que hay ciertos hombres los cuales no pueden estar enseñando dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque estaban pervirtiendo la doctrina. Y hermano, esto es importante porque en esta epístola, Pablo va a tocar el tema del liderazgo dentro de la iglesia, capítulo 1. Pablo va a tocar el tema del liderazgo de la iglesia en el capítulo 2. Pablo va a tocar el tema del liderazgo de la iglesia en el capítulo 3. Pablo va a tocar el tema del liderazgo dentro de la iglesia en el capítulo 5. Hermano, el tema del liderazgo dentro de la iglesia es un tema preeminente en esta epístola porque Pablo sabe, la iglesia va a ir según cómo vayan los pastores, cómo estén los pastores, cómo esté el liderazgo de la iglesia. Y ahora, teniendo todo esto en mente, hermano, te ruego que vuelvas conmigo al pasaje que nos toca el día de hoy, 1 Timoteo 5, versículo 17 al 21. El día de hoy este pasaje, hermano, lo vamos a dividir en dos partes. La honra y el cuidado que merecen los pastores y la disciplina a la que están sujetos los pastores. Vamos a ver estas dos cosas. Obviamente hay varias cosas que ver, pero van a estar bajo estos subtítulos. La honra y el cuidado hacia los pastores y la disciplina a la que también están sujetos los pastores. Escucha la honra y el cuidado que Pablo requiere que la iglesia le dé a los pastores. Voy a leer versículo 17 al versículo 19. Ahora, hermanos, te soy honesto. Yo me incomodo un poco a veces yo predicar estos pasajes porque va a parecer que estoy pidiendo algo para mí, ¿sí? No te lo tomes de esa manera, por favor. Mi trabajo es simplemente explicarte lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice. No te lo tomes como si el pastor Álvaro le estuviera dando indirectas o algo así. No estoy haciendo eso, hermano.
Simplemente el día de hoy vamos a estudiar lo que la Biblia dice sobre el tema de los pastores, la honra, el cuidado que merecen y la disciplina a la que también están sujetos. Y lo primero que vamos a ver es la honra y el cuidado. Escucha el versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Hermano, el apóstol Pablo aquí va a hablar de que hay personas dentro de la iglesia las cuales merecen un doble honor. Eso no es algo que yo me estoy inventando, eso no es algo que yo estoy reclamando, hermano. Eso es algo que el apóstol Pablo dice acá. Pero antes de definir claramente qué es esto del doble honor, quiero, hermano, que tú te des cuenta a quiénes Pablo dice que la iglesia le debe dar un doble honor. Porque, hermano, no es a cualquier persona que se llama pastor. No es a cualquier hombre que se pare aquí adelante a predicar. Escucha una vez más, el apóstol Pablo va a decirnos estas dos cosas. Los ancianos que gobiernan bien y de manera especial aquellos que se dedican a la enseñanza y a la predicación. Primero, el apóstol Pablo, hermano, nos dice, escucha a los ancianos que gobiernan bien. Esta palabra ancianos, hermano, no es simplemente una referencia a las personas dentro de la iglesia con una edad avanzada. El apóstol Pablo, hermano, utiliza la palabra ancianos para hacer referencia a los pastores u obispos. Si tú estudias el Nuevo Testamento, especialmente Hechos capítulo 20, versículo 17, Hechos capítulo 20, versículo 28, vas a encontrar de que la palabra ancianos, obispos, pastores, hacen referencia a un mismo oficio, a una misma labor, ¿sí? Los pastores somos ancianos. ¿Por qué? No porque tengamos canas, hermano, sino porque somos hombres maduros, que tenemos que tener tiempo en la fe, no podemos ser neófitos. Eso Pablo va a decirnos en el capítulo 3. Y Pablo, hermano, está usando aquí la palabra anciano para hacer referencia a esto. No está haciendo referencia a cualquier persona de edad adulta o mayor dentro de la iglesia, sino está haciendo referencia, hermano, a aquellos pastores, los cuales han sido, escucha, ¿qué necesitas para ser pastor? Haber sido instruido, haber sido evaluado. ¿Evaluado cómo? Según los requisitos que Pablo da en el capítulo 3, del versículo 1 al 7, si tú lees ese capítulo, Pablo da requisitos claros para quienes quieren ser pastores. Entonces, alguien que es un anciano, un pastor es alguien que ha sido instruido, ha sido evaluado, ha sido ordenado por la iglesia como pastor. Y Pablo, hermano, está haciendo referencia a estos, aquellos hombres que han sido instruidos, evaluados, ordenados dentro de la iglesia, pero escucha lo que también dice acá, que gobiernan bien. Que gobiernan bien. Hermanos, escucha una vez más. No cualquier hombre que se pare dentro de la iglesia a predicar o que se ponga el título de pastor, significa, hermano, que merece este doble honor que Pablo va a mencionar acá. Pablo va a decir, no, los que gobiernan bien. Más bien los que gobiernan mal y hacen mal las cosas, como vamos a ver más adelante, lo que merecen es disciplina, no doble honor. Lo que merecen es disciplina. Pero aquí, hermano, tú y yo debemos reconocer esto, hermanos, porque hay muchos hombres que se hacen llamar pastores, que están ocupando supuestamente ese cargo, pero no están gobernando bien la iglesia. Ahora, hermanos, el rol del pastor, por si acaso, no es ser dueño de la iglesia. Cuando Pablo utiliza aquí la palabra gobernar, no está haciendo referencia de que los pastores de alguna manera somos dueños. Primera Pedro, capítulo 5, el apóstol Pedro va a decirle literalmente a los pastores, ustedes no se crean dueños de la iglesia, porque no somos. Nosotros, hermanos, los pastores, somos siervos de la iglesia. Pero la realidad es de que el servicio que le damos a la iglesia, hermano, es el servicio de guiarlos, de gobernar, de liderarles, de enseñarles. Ese es el servicio que nosotros damos dentro de la iglesia, porque el pastor, ¿qué hace, hermano, con las ovejas? Las guía, las alimenta, las protege. Ese es el servicio que tiene. Entonces tiene un servicio que tiene que ver, hermano, con la guía, el gobierno. Y Pablo dice, hermano, dentro de la iglesia deberíamos reconocer a aquellos ancianos que están gobernando bien. Como ya he mencionado, esto es ¿por qué? Porque muchas veces tienes ancianos o pastores que no están gobernando bien. Y Pablo acá dice, y hermano, la palabra bien que Pablo utiliza acá no es cualquier palabra, es la palabra kalos, que a veces se puede traducir incluso como excelente. Son pastores, hermano, los cuales están haciendo un buen trabajo. Ahora, escucha, ningún pastor es perfecto, todos los pastores nos equivocamos.
Pero hermano, cuando tú evalúas el trabajo de un hombre a través de los años, debes poder ver, ok, este hombre ha estado dirigiendo bien la iglesia, ha estado dirigiendo y instruyendo bien la iglesia. No cualquiera que se llama pastor merece la honra que el apóstol Pablo nos dice acá. Y como ya les he mencionado, pero una vez más, hermano, ustedes son los responsables de esto. Ustedes muchas veces son responsables de honrar y darle una estima muy alta a hombres que no se merecen eso. ¿Por qué? Porque no están dirigiendo bien la iglesia. Pero en oposición a esto, Pablo sí nos dice, hermanos, hay hombres los cuales dentro de la iglesia están gobernando bien, esos son dignos de doble honor. Esos son dignos, hermanos, son personas, hombres, los cuales la iglesia debería apreciar mucho, valorar mucho. Porque dirigir una iglesia, hermano, no es sencillo, no es sencillo. Una vez escuché a un pastor que le dijo a unos hombres que querían ser pastores, si quieren ser pastor, prepárate para llorar. Y hermano, había sido verdad, porque es bien grave ser pastor. Es muy, muy fuerte el trabajo que tienes como pastor. Y es difícil gobernar bien, hermano. Es complicado gobernar bien. Y gobernar bien, hermano, ¿qué es lo que significa? Es un hombre que va a guiar a la iglesia a hacer lo que la palabra de Dios dice. Se puede resumir en eso. Gobernar bien la iglesia, hermano, es simplemente un hombre que va a guiar a la iglesia sin prejuicios, como Pablo nos va a decir más adelante, sin parcialidades, a hacer lo que la Biblia nos mande. Lo que la Biblia nos mande. Ahora, pero Pablo aquí no solamente habla de los que gobiernan bien, sino también habla, escucha, de los que enseñan, se dedican a la predicación y la enseñanza. Escucha lo que Pablo dice. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Aquí, hermanos, no me va a alcanzar el tiempo para explicarles todo lo que quisiera, pero déjenme darles algunos detalles que Pablo nos presenta acá, algunas características. Dentro de la iglesia, hermano, lo que siempre se debe buscar es que haya varios pastores. Es por eso que en nuestra iglesia, hermano, tenemos un entrenamiento pastoral, porque queremos entrenar hombres que lleguen a ser pastores. Queremos eso. Pero la realidad, hermano, es de que no todos los que vayan a ser pastores, escucha, tienen los mismos talentos, las mismas capacidades. Ahora, aquí tengo que ser cuidadoso, porque escucha, hay algunas iglesias las cuales han dicho que puede haber pastores dentro de la iglesia que nunca enseñan o que no enseñan. Hermano, todo pastor, Pablo nos dice, 1 Timoteo 3, versículo 2, tiene que ser apto para enseñar. Todo pastor, hermano, escucha bien, tiene que poder enseñar la palabra de Dios precisamente. Pero la realidad, hermano, es de que dentro del pastorado, cuando tienes una iglesia con varios pastores, cada uno, hermano, va a tener sus fortalezas y sus debilidades. Déjame darte un ejemplo, hermano, que lo encontramos en el mismo Nuevo Testamento. Jesucristo, hermano, tuvo 12 discípulos, ¿verdad? 12 apóstoles. Bueno, descartemos a Judas, sí que lo traicionó. Los 11 que quedaron. Hermano, estos 11 reciben la gran comisión de ir y predicar. En el capítulo 2 nos encontramos con la primera prédica de los apóstoles después de que reciben el Espíritu Santo. La prédica de quién se nos escribe en la Biblia. Pero no sé si sabías, los otros apóstoles también estaban predicando. No era solamente Pedro predicando ahí. Pero ¿por qué se nos presenta la predicación de Pedro? Cuando tú lees los evangelios vas a encontrar de que por algún motivo, probablemente por la personalidad, el carácter que tenía Pedro, el hermano como que lideraba a los 12. Él siempre estaba allá adelante, ¿sí? A veces metiendo la pata, sí, a veces haciendo bien las cosas también. Pero hermano, y si tú lees el libro de Hechos, vas a encontrar de que Pedro tiene cierta preeminencia sobre los 12. No porque Pedro, hermano, haya dicho ahora, ustedes se me someten a mí, no. Sino simplemente, hermano, la Biblia reconoce de que Pedro tenía ciertas capacidades especiales. Entonces, desde el capítulo 1 de Hechos hasta el capítulo 15 de Hechos, vas a encontrar que Pedro tenía una preeminencia especial. Después de eso, ¿qué pasa, hermano? Aparece un hombre que se llama Pablo. Y ya nos olvidamos de Pedro, hermano. Y no porque Pedro sea malo o algo así, sino porque Pablo tenía ciertas capacidades especiales. Incluso, hermano, escucha bien esto. Pedro va a reconocer, segunda Pedro capítulo 3, de que Pablo tenía una capacidad especial para enseñar. Entonces, esto es importante, hermano, porque dentro de la iglesia tenemos que comprender esto. Tenemos que tener varios pastores
Pero no todos los pastores tienen que hacer lo mismo, sino que la iglesia tiene que reconocer quiénes tienen fortalezas especiales para algunas cosas. Algunos tendrán una capacidad especial, hermano, para el evangelismo, para la consejería, para la predicación pública. Hermano, Pablo aquí nos está mostrando eso. Dentro del pastorado hay eso. Hay algunos que gobiernan bien, hay otros que están dedicados de manera especial a la predicación y la enseñanza. Y esto, hermano, es importante que reconozcamos, porque la iglesia, Pablo nos dice aquí, va a tener diferencia de dones. Todos los pastores debemos enseñar, pero hermanos, no todos tienen la misma capacidad para enseñar. Eso es obvio, hermano. Vayan conmigo, por favor, un momento a Romanos 12, versículo 3, porque, hermano, en nuestra iglesia, cuando tengamos pluralidad de pastores, estamos trabajando para eso. Tenemos que ser humildes y sabios respecto a esto. Escucha lo que Pablo va a decir, Romanos 12, versículo 3, y justo ahí está hablando de los dones. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida que Dios repartió a cada uno. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hermano, Pablo te da este mandamiento. Tú tienes dones. Dentro del pastorado vamos a tener todos dones. Pero reconoce que algunos han recibido una medida mayor, una medida menor. Y sé humilde, Pablo dice, y no pienses más elevado de ti de lo que realmente eres. Y hermano, en el tema del pastorado, como Pablo nos está mostrando en 1 Timoteo capítulo 5, va a haber eso. Va a haber pastores que están gobernando bien, hay que reconocerlos. Por ende, va a haber pastores que todavía están gobernando mal, que tal vez hay que disciplinarlos. Va a haber pastores, hermano, que están, escucha Pablo una vez más lo que dice, en especial, dice Pablo, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Va a haber pastores, hermano, que se van a dedicar a la enseñanza y a la predicación de manera especial, porque tienen un llamado, un don especial para eso. Ahora, aquí, hermanos, tengo que hacerles notar algo que es muy importante. Y es cuán elevada en la mente de Pablo estaba la predicación. Pablo dice, sabes, en la iglesia, la iglesia debería darle doble honor a aquellos que se dedican a la enseñanza, mayormente a los que se dedican a la enseñanza y a la predicación. Ahora, no cualquier predicación, hermano, ¿sí? Yo sé que hay gente, hermano, que se para y sabe hablar muy bien y sabe hacerte reír, qué sé yo. Pero, hermano, alguien que realmente te está enseñando la palabra, que te está haciendo entender lo que Dios dice en la Escritura, eso es lo que quieres. Y Pablo, hermano, nos dice acá, ¿sabes? Tenemos que darle doble honor a las personas que están dedicadas a esto. Y voy a hacer énfasis en esta situación, hermano, porque Pablo hace énfasis en esto. Y porque, hermano, vivimos una época en la que la gente desprecia la enseñanza. Escucha bien, vivimos una época en la que la gente desprecia la enseñanza. Pero la enseñanza, Pablo nos dice aquí, debería ser algo que la iglesia rinda doble honor. En nuestra época, hermano, la gente desprecia la enseñanza, es por eso que los sermones cada vez son más cortos. Y es por eso, hermano, que muchos países están tan mal. Los países que están muy mal en nuestra época, hermano, que en algún momento estuvieron muy bien, normalmente tienen una característica el día de hoy, no sé si sabías, pero los sermones ya no duran más de media hora y la gente se queja. Es más, hay lugares donde los sermones duran 20 minutos. Ahora, no va a pasar eso aquí, hermano, no sé si decir lo siento, pero, hermano, la gente pide que los sermones sean más cortos. Los pastores ya no se preparan para predicar, ese rato Dios me va a dar qué decir, ¿sí? No están estudiando para predicar la palabra de manera correcta. Algunos hombres predican la palabra como si fuera un mensaje aburrido y sin ninguna relevancia. Eso, hermano, es una equivocación. Pero Pablo, hermano, nos dice aquí, la iglesia debería dar doble honor a aquellos que están enseñando de manera correcta las escrituras. Y ahora, ¿por qué es esto, hermano? Porque en toda la escritura vamos a encontrar, hermano, de que la predicación, la enseñanza, hermano, es de suma importancia. Una vez un hermano se me acercó y me preguntó, pastor, ¿qué domina el mundo? ¿Qué es lo que domina el mundo? Hermano, ¿qué es lo que domina el mundo?
Yo te voy a decir qué es lo que domina el mundo. Lo que domina el mundo son las ideas. ¿Y de dónde provienen las ideas? De la enseñanza, hermano, de lo que escuchamos, de lo que sabemos. Eso, hermano, es lo que domina el mundo. Si no me crees, déjeme darte un pequeño ejemplo. En 1919, hermano, se levantó un hombre en un pequeño lugar en Alemania y escucha lo que él hizo. No vino con un ejército, no vino con grandes hombres a su lado para intentar someter a toda una nación, no. Empezó a enseñar, era 1919. Se le dio la oportunidad de enseñar. Este hombre empezó a enseñar, primeramente un poco tímido, luego empezó a alzar la voz y empezó a proclamar un mensaje. ¿Sabes qué pasó después de eso? Entre 50 y 80 millones de personas murieron. Ese hombre era Hitler, hermano, que literalmente desde sus inicios lo que hizo es enseñar. Y convenció a toda una nación a entrar en una guerra, la cual afectó a todo el mundo, hermano. No me digas, hermano, que las ideas y la enseñanza no tienen relevancia, porque es la enseñanza, es la predicación, hermano, lo que va a marcar lo que la gente haga. La gente hace, hermano, lo que cree, y lo que cree es producto de lo que se le enseña. Es por eso que tú vas a encontrar, hermano, que los gobiernos saben eso. Es por eso que quieren meterse a los colegios, a las universidades. Las feministas, hermano, todos saben esto. Por eso quieren tener sus radios, sus televisiones, quieren estar en todas partes y publicar sus contenidos, porque saben que lo que va a marcar la historia del mundo es literalmente la enseñanza que se esté propagando. Y hermano, esto es algo que tú y yo debemos entender. ¿Por qué? Porque el arma más fuerte que la iglesia tiene para transformar el mundo, ¿qué es? La enseñanza, hermano. Así como el mal ejemplo que te di de la Segunda Guerra Mundial, hermano, hubieron grandes ejemplos antes de hombres que trastornaron el mundo entero, los mismos apóstoles. ¿Te acuerdas? Capítulo 17 del libro de Hechos, literalmente se va a decir, trastornaron el mundo entero. ¿Y qué estaban haciendo los apóstoles, hermano? ¿Andando en caballos como la Santa Inquisición, queriendo a espada obligar a la gente a creer? No, estaban simplemente predicando. Estaban simplemente enseñando a tiempo y fuera de tiempo. Y hermano, tú y yo debemos empezar a darle gran importancia a la enseñanza. ¿Por qué? Porque Pablo nos manda que hagamos esto acá. ¿Y por qué Pablo dice esto? Hermano, porque la Biblia nos muestra de que la enseñanza y la predicación es muy, muy importante. ¿Quién fue el primer predicador, hermano, en la Biblia? ¿Quién fue? Dios fue, hermano. Dios. Dios es el que se acercó a Adán y le dio una enseñanza. Y le predicó, y le enseñó, y le impartió, hermano, conocimiento. Dios le enseñó a Adán qué debía, qué no debía hacer. Hermano, ¿qué hizo Satanás en el jardín del Edén? Vino con ángeles, legiones de ángeles, a agarrar a Adán y Eva y obligarlos a pecar. No, no hizo eso. ¿Qué hizo, hermano? Les predicó, les enseñó, eso hizo. Les enseñó, les dio una mala enseñanza, implantó ideas en su mente, en su corazón equivocadas, y eso es lo que los guió a pecar, hermano. Satanás, hermano, comenzó en el libro de Génesis capítulo 3 siendo un falso predicador. Y el día de hoy tú y yo, después de miles de años, seguimos sufriendo las consecuencias porque nuestros primeros padres siguieron esa falsa enseñanza. Y literalmente, hermano, si tú estudias la Biblia vas a ver de que desde ese momento el mundo se divide en estos dos, los que creen la verdad y los que creen la mentira. Y hermano, el mundo se divide entre aquellos que escuchan a los verdaderos predicadores, la verdadera enseñanza y a los falsos. Y Dios, a través de toda la escritura, hermano, ¿qué es lo que siempre hizo? Escucha, levantar predicadores. Ya sé, hermano, que cuando piensas en Noé, lo primero que piensas es en el arca. Y sí, hermano, Noé construyó el arca, pero Noé era un predicador también. 120 años estuvo predicándole al mundo de su época. 120 años. Abraham fue un predicador, literalmente. Dios lo llama y Dios dice de Abraham, este es un hombre que va a impartir la verdad que yo le he dado a las demás generaciones. Moisés, hermano, ¿qué hizo? Un profeta. Los profetas, ¿qué era lo que hacían? Enseñaban lo que el Dios había dicho. Josué, hermano, era un predicador. Elías, Eliseo, Samuel, predicadores. El hombre más sabio del Antiguo Testamento, ¿cómo se lo conoce?
Yo sé que conoces su nombre, Salomón. Pero ¿qué se dice de Salomón? Eclesiastés 1, versículo 1. Se lo conoce, hermano, como el predicador. El predicador. Y hermano, tú y yo lamentablemente muchas veces no valoramos esto porque no estamos en los tiempos bíblicos. Hermano, en los tiempos bíblicos, y esto es algo que a mí me molesta mucho, de nuestra época, como tú puedes tener la Biblia impresa en tu casa, desprecias a los predicadores. Porque yo la puedo leer, ¿sí? Pero hermano, a lo largo de toda la historia, casi toda la historia del pueblo de Dios, la gente no tenía una Biblia en su casa. Entonces, ¿de qué dependían las personas? De que se les predique la palabra, hermano. Dependían de eso. Dependían literalmente, hermano, de eso. Por eso es que Dios le había mandado a su pueblo, mediten en la palabra de Dios. ¿Y cuándo? ¿Cómo la meditaban ellos? Cuando iban y se reunían en las sinagogas y escuchaban la palabra leída y la palabra explicada, hermano. Y hermano, esto es triste, como te he mencionado, porque en nuestra época, en cierta manera, me alegra que todos podamos tener una Biblia en nuestras casas para leerla, pero escucha, estás pecando si utilizas eso para no venir y escuchar la palabra predicada. Porque Dios ha decidido salvar a la gente por la locura de la predicación, hermano. Como vamos a ver en un momento, Dios salva y Dios santifica a su pueblo por la predicación. No desprecies, hermano, la predicación. Los puritanos, hermano, que les encantaba leer la Biblia, ellos decían esto: muchas veces es mejor escuchar un sermón que leer 20 capítulos. Un sermón bien expuesto que leer 20 capítulos. No lo dije yo, hermano, lo dijo un puritano. ¿Y por qué, hermano? Porque Dios nos manda a escuchar. Y en un momento vamos a ver esto. Pero hermano, la predicación es muy importante. Escucha lo que dice Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido por falta de ¿qué? De dólares. No, ¿verdad? No dice eso, hermano. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Hermano, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Es por eso que el Nuevo Testamento, hermano, ¿cómo va a comenzar? Con un predicador, Juan el Bautista. Jesucristo, ¿cuál va a ser una de sus tareas principales? A Jesucristo le estaban pidiendo milagros, milagros, milagros. Hermano, Cristo va a decir, Marcos 1, versículo 38, yo he venido a predicar, yo he venido a enseñar. Jesucristo, ¿qué va a hacer con sus discípulos? ¿Les va a enseñar qué? Les va a enseñar a predicar. Les va a dar una gran comisión. Si tú lees el libro de Hechos, 1 de cada 4 versículos del libro de Hechos es una prédica, hermano. Es una prédica. Los apóstoles se van a dedicar a enseñar. Si tú lees después, hermano, 2 Timoteo capítulo 3, Pablo le va a decir a Timoteo, Timoteo, el mundo se va a poner grave, se va a poner violento, los días postreros van a ser muy difíciles. Y ahora, ¿tú qué tienes que hacer, Timoteo? 2 Timoteo 4, versículo 1 al 2. Tú predica la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué, hermano? Porque la Biblia nos dice, como ya te he mencionado, de que la gente llega a la salvación, ¿por qué? ¿Por ver milagros? No, por escuchar la palabra, ¿o no? Romanos capítulo 10, la fe es por el oír la palabra de Dios. Jesucristo dijo, la verdad os hará libres. Entonces, hermano, ¿quieres que la gente llegue a la salvación? Escuchas a través de la predicación. ¿Quieres que la iglesia sea santificada? Jesucristo dijo, santifícalos, Señor, por tu verdad. Tu palabra es verdad. Pablo le va a decir a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3, toda escritura es inspirada por Dios, útil, para que la iglesia, los hombres, aprendamos toda buena obra y caminemos hacia la perfección. Hermano, es por la predicación que somos salvos, es por la predicación que somos santificados. Y como les acabo de mostrar, hermano, esto está en toda la escritura. La importancia de la predicación, y como ya les he mostrado también, hermano, el mundo sabe cuán importante es la predicación. Es por eso que quieren tomar las escuelas, las universidades, las redes sociales, las televisoras, todo, porque saben cuán importante es impartir enseñanza. Porque eso, hermano, va a cambiar para mal o para bien las cosas. Pero va a cambiar las cosas, sí o sí. Y Pablo, hermano, nos dice acá, teniendo esto en mente, es por esto que Pablo nos dice acá, en la iglesia, hermano, aquellos que se dedican a predicar e enseñar son dignos de doble honor. Escucha eso. Doble honor. Ahora, ¿qué significa esto de doble honor? Significa, hermano, honra y cuidado y sustento.
honra y sustento. Significa eso, déjame explicarte por qué. Dignos de doble honor, hermano. Obviamente esto tiene que ver con el respeto, hermano. Tienen que empezar a respetar el ministerio pastoral. Si hay alguien, hermano, que ha sido evaluado según los parámetros bíblicos, ha sido ordenado según los parámetros bíblicos por una iglesia, tú estás llamado a mostrar respeto a ese ministerio pastoral. Y en nuestra época, hermano, lamentablemente hay mucha gente que no respeta, y lo voy a decir sobre todo los jóvenes muchas veces. Hay jóvenes, hermano, que creen que por ver un video en YouTube ya pueden venir a debatir con su pastor, ¿sí? Eso es falta de respeto al ministerio pastoral. Pablo dice acá, tú le rindes honor. Ahora, hermano, como vamos a ver más adelante, los pastores no somos intocables. A los pastores se nos puede seguir un proceso de disciplina e incluso se nos puede expulsar de la iglesia. Se puede hacer eso. Pero, hermano, cuando es necesario. Mientras no sea necesario, lo que Pablo te llama acá, hermano, es de que respetes, honres el ministerio pastoral. En nuestra época, hermano, la gente le muestra respeto y admiración a políticos, a artistas, a TikTokers bailando ahí, haciendo macanas ahí en las redes sociales. ¿Y a los pastores qué tal? ¿Y a los pastores, hermano, qué tal? Ahora, aquí, hermano, quiero hacer énfasis en algo, aunque solo de pasada, porque no me alcanza el tiempo para profundizar en esto. Pero, hermano, te ruego que principalmente apliques esto en tu iglesia local. Porque ya sé, hermano, que para ti es fácil respetar a MacArthur, a Sproul, a Spurgeon, a Calvino. Y, hermano, yo veo eso, ¿sí? La gente dice, wow, esos hombres. Y está muy bien porque han sido hombres muy buenos y grandes siervos de Dios. Pero ¿qué tal el pastor de tu iglesia local? Vayan conmigo a 1 Tesalonicenses capítulo 5. Escucha lo que Pablo va a decir en el versículo 12. Porque este mandato, hermano, que Pablo nos da, primeramente debe ser aplicado en la iglesia local. Si no estás respetando, admirando, si no estás apreciando y valorando al pastor de tu iglesia local, no me vengas a decir cuánto admiras a los pastores de otros lugares, hermano. No estás cumpliendo el mandamiento que Dios te está dando acá. Escucha lo que Pablo dice, 1 Tesalonicenses 5, versículo 12. Y hermano, esto es simplemente porque la Biblia lo dice. Ya no me vengan después, luego me van a escribir por el Facebook, ay, es que está celoso, ¿sí? No estoy celoso de nadie, hermano, ¿sí? No estoy celoso de nadie. Es simplemente escucha lo que la Biblia te dice. 1 Tesalonicenses 5, versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan, y escucha bien esto, entre vosotros. Escucha esas palabras. Que reconozcan a los que trabajan entre vosotros. Hermano, admirar a alguien que no conoces, que está a 10,000 kilómetros de distancia, que ha vivido en otra época y lo único que sabes de esa persona es lo que lees en memes, es fácil, hermano. Es fácil y es engañoso. Algunos de ustedes en un entrenamiento les hice una prueba de eso, porque admiran mucho a Spurgeon y cuando les conté algunas cosas de Spurgeon fueron de, ¿qué cosa? Y no estoy despreciando a Spurgeon por si acaso, hermano. Era el príncipe de los predicadores, sigue siendo. Pero hermano, escucha lo que Pablo dice. Reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Hermanos, si por causa de pastores fuera de tu iglesia desprecias a los pastores dentro de tu iglesia, estás en pecado. Porque este mandamiento que Pablo nos da en 1 Timoteo capítulo 5, primeramente, hermanos, se debe aplicar a los pastores de la iglesia local. Es ahí donde lo aplicas. Es ahí principalmente donde debes aplicar esto. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo con esto de doble honor? Como ya he mencionado, tiene que ver con un respeto, tiene que ver, hermano, con un honor, con una admiración, con valorar el ministerio pastoral, como Pablo nos dice, especialmente en los que están entre nosotros. Pero hermano, aquí, ya sé, voy a entrar a un tema que yo sé que es controversial, pero tengan calma, hermanos, sí, escuchen bien todo lo que tengo que decir. Pablo aquí, hermano, está refiriéndose también al sustento y al sustento económico de los pastores. Y ahora ya sé, hermano, y voy a repetirlo rápido esto porque ya lo dije en otra ocasión, pero que van a empezar a decirme, ay, estos pastores que viven de la gente. Hermano, todos viven de la gente, tú vives de la gente, todos vivimos de la gente, ¿sí? Tú tienes un negocio, ¿de quién vives? Pues, hermano, del árbol que te da dinero,
¿De quién vives si tienes un negocio? De la gente. ¿Le das un servicio o le das, le das algo por lo cual la gente está dispuesta a intercambiar su dinero por eso, ¿sí? Un servicio o un bien, ¿o no? Todos vivimos, hermano, de la gente. Los pastores damos un servicio, un trabajo, y si valoran ese trabajo, es lo normal, igual que todos que vivamos, hermano, de las contribuciones voluntarias. Ahora, si quieren profundizar más el tema de las ofrendas, hermano, tenemos otras predicas sobre esto. Voy a decir algo solamente de pasada rápido porque no me alcanza el tiempo. Los pastores no somos los dueños de las ofrendas. Sí, escucha bien. Si estás en una iglesia donde los pastores se van cada domingo y ellos se agarran y se embolsillan todas las ofrendas, estás en una iglesia muy, muy mala. Los pastores no somos dueños de las ofrendas. Pero la iglesia, hermano, la iglesia tiene la responsabilidad de sostenernos. Pablo, cuando dice acá, dignos de doble honor, hermano, en su mente está el tema del sustento económico. ¿Cómo sabemos esto? Retrocede conmigo, hermano, a lo que Pablo dijo en el versículo 16. Pablo, hermano, ha estado hablando de las viudas, que dentro de la iglesia, cuando hay una viuda que no puede sostenerse a sí misma y que no tiene familia, ¿qué tiene que hacer la iglesia, hermano? Tiene que sostenerla económicamente. Hermano, la iglesia tiene que sostener a las viudas que realmente son viudas. Escucha el versículo 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Pablo en el contexto, hermano, ha estado hablando del sustento económico de algunas personas dentro de la iglesia. Y justo después de hablar de eso, ahora Pablo va a hablar del doble honor que merecen los pastores que se dedican de manera especial, los que gobiernan bien y los que se dedican de manera especial a predicar, a enseñar. Y ahora, si no me crees todavía de que Pablo está hablando aquí del sustento económico, escucha lo que dice el versículo 18. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero, que dice, de su salario. Hermano, por eso algunos han traducido lo del versículo 17, doble honor, como doble paga. Porque, hermano, eso es lo que Pablo tiene en mente en este pasaje. El salario, digno es el obrero de su salario. Ahora, lo que Pablo, hermano, va a hacer acá es ponernos dos escrituras para que entendamos esto. Una es una que está en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 25, versículo 4. Pablo va a hablar del buey que trilla. Hermano, en el Antiguo Testamento, escucha, Dios tenía cuidado de los bueyes. ¿Tú crees, hermano, que Dios no está preocupado por los pastores? En el Antiguo Testamento Dios estaba preocupado por los bueyes y Dios le dice a su pueblo, cuando un buey, o a veces dos bueyes que llevaban un yugo, tenían que trillar el trigo, ¿verdad? Ese era un trabajo, hermano, cansador. Ese era un trabajo que requería mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha fuerza. A veces los bueyes tenían que cargar cosas pesadas para trillar el trigo. Y hermano, escucha lo que Dios le va a decir al pueblo de Israel. Mientras un buey está haciendo su trabajo y el trigo está siendo trillado, ese buey tiene el derecho de comer de ese trigo mientras trabaja. Ahora, hermano, esto, lo que te voy a explicar, es muy acorde a lo que Pablo quiere acá. Esos bueyes, hermano, cuando terminaban su trabajo, se los guardaba y se les daba su alimento, su lugar, su refugio, se los cuidaba. Tenían ya eso sus bueyes. Pero mientras trabajaban, ellos también podían comer del trigo que ellos estaban trabajando. Y Pablo va a decirnos, hermano, eso es lo que Dios ha mostrado en la palabra. No le pondrás bozal al buey que trilla, hermano. Si le ponías un bozal al buey que estaba trillando todo el día, ¿qué iba a pasar? Se iba a cansar, se iba a enfermar, se iba a morir. Y hermano, si tú conoces las estadísticas de muchos lugares, no tenemos muy buenas estadísticas aquí en Bolivia, pero en los Estados Unidos, hermano, hay un motivo por el cual hay muchos pastores que renuncian cada mes. Y no es porque no quieran trabajar, hermano, es simplemente porque tenemos que sostener una familia. Y hermano, simplemente no se puede. Hermano, si yo no sostengo a mi familia económicamente, no puedo ser pastor, ¿o sí? No puedo. Aquel que no sostiene a los suyos, Pablo ha dicho, ha negado la fe, es peor que un incrédulo. 1 Timoteo 5:8. Entonces, yo quiero ser pastor, hermano, yo tengo que sostener a mi familia. Pero a veces pasa, hermano, que como nos ponen un bozal a los pastores y no podemos recibir nada de la iglesia, hermano, es complicado trabajar a medio tiempo.
Y cuando la iglesia, hermano, crece, tú no sabes el trabajo que requiere la iglesia, hermano. No termina el trabajo. No termina normalmente, no termina nunca el trabajo, hermano, hasta que nuestro Señor Jesucristo venga. Y Pablo dice, escucha, no pondrás bozar al buey que trilla. Y luego Pablo nos va a citar las palabras de Cristo. Lucas capítulo 10, Mateo capítulo 10. Jesucristo mismo dijo, digno es el obrero de su trabajo, de su salario, perdón, ¿sí? Ahora, hermano, aquí Pablo está hablando de gente que está trabajando. Y si hay alguien que está trabajando, hermano, lo correcto es pagarle un salario, no es lo correcto. Ahora, yo sé, hermano, la gente va a sacar va a querer disputar esto y me va a decir, pastor, Pablo trabajaba con sus manos, ¿sí? ¿Hacía tiendas o no hacía tiendas? Hermano, déjame dejarte esto muy claro, ¿sí? Ninguna persona, ningún hombre que realmente haya sido llamada por Dios se mete a la iglesia por dinero. Ninguno. Si ustedes, algún hombre que estamos evaluando para el pastorado, ven de que en realidad este hombre está buscando dinero, nosotros no nos metemos por eso. Estamos dispuestos a pagar por predicar, no hay problema. Hermano, es así. Estamos dispuestos. Yo he estado años sin recibir nada y haciendo casi el mismo trabajo que sigo haciendo el día de hoy. Pero la iglesia tiene la responsabilidad de sostenernos cuando tiene las posibilidades. Y ya sé, hermano, que Pablo trabajaba con sus manos, pero ¿en qué circunstancias? Esto es algo que tú no sabes. ¿En qué circunstancias Pablo decidió trabajar, hermano, con sus manos? Porque te cuento que Pablo recibía, hermano, su sustento, por ejemplo, de la iglesia de Filipenses. ¿Has leído Filipenses 4? Pablo les dice a los filipenses, ustedes gracias porque han vuelto a mandarme para mis necesidades. Pablo recibía su sustento de las iglesias, por si acaso. Pero hay dos momentos en el Nuevo Testamento en los cuales él dice, no me den nada. ¿Sabes cuáles eran esos dos momentos? Uno, la iglesia estaba inmadura. Y te ruego, no vamos a hacer esto por tiempo, hermano, pero que luego leas 1 Corintios 9. Porque Pablo le va a decir a la iglesia de Corintios, ¿saben, Corintios? Yo tengo el derecho que me paguen. Yo tengo el derecho que me paguen. ¿Cuándo has visto un soldado que se paga a sí mismo lo que necesita? ¿Cuándo has visto un hombre que siembra una viña y no disfruta de sus frutos? Pablo, hermano, le va a decir a la iglesia de Corintio, yo tengo todo el derecho que me paguen. Pero como la iglesia de Corintio era una iglesia inmadura, que lo estaba acusando a Pablo de estar metido por el dinero, Pablo ahí les va a decir, pero no me den nada. Yo tengo el derecho, pero yo lo estoy rechazando porque ustedes son inmaduros. Pues, hermanos, sí, cuando la iglesia es inmadura, a un hombre no le toca más que decir, ok, no me den nada. No me den nada. El Señor me va a dar las posibilidades de trabajar para sostener. Y, hermano, pasa eso a veces. La segunda oportunidad en la que Pablo dice, hermano, que no recibió nada, ¿cuándo fue? Con la iglesia de Tesalónica. La iglesia de Tesalónica, si tú conoces un poco de esa iglesia, era una iglesia muy nueva, tenía 6 meses, hermano. Y hermano, eso es obvio. Tú acabas de fundar una iglesia y no les dices directamente, sosténganme. Una iglesia pequeña, una iglesia que recién está madurando. Es ahí donde Pablo dice, ustedes saben que yo he trabajado con mis manos. Pero hermano, después de eso, Pablo vivía de las contribuciones voluntarias de las iglesias. Jesucristo, hermano, vivía de las contribuciones voluntarias de las personas. ¿Has leído Lucas capítulo 8? Vas a encontrar de que había personas que tenían dinero y que proveían para el ministerio de Jesucristo. Por eso, Jesucristo necesitaba un tesorero y era Judas, ¿te acuerdas? Que era el tesorero. ¿Por qué necesitaba un tesorero Jesucristo, hermano? Porque recibía contribuciones voluntarias. Y entonces Pablo, hermano, acá escucha, y este es un mandato. Ahora, escucha bien, este no es un mandato para los pastores exigir, reclamar. No, no, no. Este es un mandato para que la iglesia se haga responsable. Y Pablo acá dice, hermano, escucha, el obrero es digno de su salario, digno de doble honor a aquellos que se dedican a la predicación y a la enseñanza. Y hermano, no se dejen llevar por los hombres con una apariencia de piedad. He conocido pastores que están cometiendo un error muy grande, que no están en los casos de Pablo por inmadurez o porque es una iglesia muy nueva, no están en esos casos. Y simplemente por hacerse los piadosos dicen, no, no, yo no quiero recibir nada. No hagas eso. La iglesia tiene esa responsabilidad contigo. Yo conozco un pastor que probablemente nos va a visitar el próximo año,
que literalmente él no necesita que la iglesia le dé. No necesita que la iglesia le sostenga. Pero aún así, él recibe su salario y si quiere, lo devuelve en las ofrendas, secreto, ¿sí? Pero él recibe un salario, ¿por qué? Porque él dice, ¿sabes? Si yo no recibo, luego al siguiente que venga después de mí no le van a querer dar y tal vez el otro sí va a necesitar. Y hermano, es muy importante esto. ¿Por qué? Porque hermano, Pablo dice acá, son dignos de doble honor. Son dignos de que se les pague, de que se les dé un salario digno. La iglesia, hermano, debe querer y debe sostener a aquellos hombres que están dedicándose a tiempo completo a gobernar la iglesia, enseñar, escribir e instruir. Hermano, escucha bien. ¿Por qué crees que en nuestro país la teología no está desarrollándose como en otros países? ¿Sabes por qué? Porque no tenemos hombres a tiempo completo. Tú estás feliz porque dices, wow, ese Calvino, sí, Calvino, hermano, podía dedicarse a tiempo completo. Tal vez por eso pudo hacer tantas cosas, hermano. Tú admiras, hermano, a Paul Washer, ¿sí? Y está muy bien que lo admires. Él puede dedicarse a tiempo completo. Tú admiras a muchos de esos hombres, hermano, pero en nuestro contexto, en nuestras iglesias, muchas veces, ¿por qué la teología no avanza, sí? ¿Por qué no tenemos hombres que estén tan preparados y conozcan la palabra? ¿Sabes por qué? Porque no se les da la oportunidad de que se dediquen a tiempo completo a lo que el Señor les ha llamado. Mi hermano, les ruego que mediten en esto. ¿Por qué? Porque también, hermano, la nación va a ser el resultado de la teología. Y la teología de una nación es el resultado de la predicación, hermano. Escucha bien. La nación va a ser el resultado de su teología. Esta semana hice una publicación sobre eso. ¿Por qué crees que nuestro país está tan mal? ¿Sabes por qué? Porque la teología de nuestros gobernantes es la Pachamama. Y creen que podemos ser unos inmorales, unos injustos, pero quemando unas llamitas nos va a ir bien. Esa es su teología, ¿sí? ¿Y cómo están yendo las cosas? Mal. Hermano, esa es la realidad. Y ahora, ¿qué necesitamos para que la teología de una nación cambie? Necesitamos predicadores, eso necesitamos. Y a menos de que la teología de una nación no va a cambiar a menos de que haya hombres dedicados a la teología. No va a cambiar, hermano. Entonces Pablo, hermano, nos dice acá, escucha, dignos de doble honor, no les pongan bozal, dignos de un salario. Es triste ver, hermano, que en nuestra sociedad no se valora el trabajo de los pastores. Hermano, tú sabes, ¿cuánto ganan los políticos, hermano? Que para colmo ahora salen a decir ni sé hablar castellano. ¿Y cuánto recibía de salario una persona que no puede ni hablar castellano bien? ¿Cuánto recibe, hermano? ¿Cuánto reciben un montón de diputados, un montón de senadores que no hacen un trabajo que realmente sea de beneficio? En nuestra época, en nuestro país, tenemos un ministerio de despatriarcalización. ¿Sabes para qué sirve ese ministerio? Para atacar a los padres. Para eso sirve. Y se les paga, bien se les paga. En las universidades, profesores ateos que enseñan sociología desde una perspectiva secular y adoctrinan a los jóvenes con mentiras. ¿Se les paga o no se les paga? Ah, se les paga, ¿verdad? Hace poco escuché un video de la María Galindo, que sin vergüenza ella dice, yo viajo y por una charla de 1 hora me pagan $2,000. Ah, hermano, a ellos sí se les paga. No les estoy pidiendo $2,000 por charla, hermano, ¿sí? No estoy diciendo eso, ¿sí? Nadie les está pidiendo eso, hermano, por si acaso. Simplemente es un ejemplo de que en esta sociedad, hermano, se les paga, creo, ¿verdad? A esa gente por enseñar y mentiras. Pero los pastores no, que ellos se arreglen solos. No es lo que dice la Biblia, hermano. Lo que dice la Biblia es digno de un salario, digno de doble honor. Ahora, parte del cuidado, hermano, de los pastores, no solamente es el sustento, también es el cuidado contra falsas acusaciones. Escucha lo que Pablo va a decir en el versículo 19. Contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Hermano, los pastores vamos a ser atacados, es inevitable. ¿Qué profeta en el Antiguo Testamento no fue atacado? Todos. Jesucristo dijo, bienaventurados serán ustedes cuando hablen mal de ustedes mintiendo. Preocúpense, va a decir Jesucristo, cuando todos hablen bien de ustedes. Y hermano, adivina de quiénes es de los que más mal habla la gente. De los pastores, hermano, porque somos los que de manera pública la gente conoce, ¿sí? ¿O no? Entonces, hermano, escucha,
nos van a atacar. Cristo le han dicho endemoniado, loco, falso, le han dicho hasta bastardo a Jesucristo. ¿Y era verdad? No era verdad, ¿verdad? A Pablo, hermano, lo han acusado de todo tipo de cosas, hasta de feo y calvo lo han acusado. ¿Era verdad? Bueno, ahí ya no importa. Pero hermanos, la iglesia debe tomar esto en cuenta. ¿Por qué? Porque parte del cuidado a los pastores, escucha, es esto. No podemos aceptar acusaciones así nomás. Ahora, hermanos, no nos vamos a ir a estos dos extremos. Y una vez más, los extremos son el problema. Hay iglesias, hermano, que sus pastores están acusados con pruebas, evidencias, testigos. Todos saben que sus pastores son unos ladrones, inmorales, lo que quieran. Y la iglesia no hace nada. Ese es un extremo. Hay otro extremo, hermano, en el que los hermanos de la iglesia escuchan un rumor sobre su pastor y ya se lo toman en serio. Y empiezan a sospechar y a hablar mal y a generar murmuración. Eso es otro extremo equivocado. Pablo, hermano, aquí nos dice, escucha, los pastores no somos intocables. Los pastores podemos ser disciplinados, pero el proceso de disciplina con nosotros debe ser con mucho cuidado. Pablo, hermano, dice acá, no recibas. Escucha bien, hermano, y esta frase yo la he tenido que repetir 1000 veces el 2023, porque he tenido gente que me ha venido a decir, pastor, este pastor dice esto de usted, este otro dice de usted, este otro dice de usted. Y yo les tuve que decir a estos hermanos, hermano, esos pastores que hablan mal de mí, ¿están dispuestos a venir con testigos para evaluar si es verdad o mentira? Ah, no, no quieren. Yo los he buscado a esos pastores y les he dicho, nos reuniremos con testigos. Tú estás diciendo que yo hago esto, ok, nos reuniremos con testigos a ver si es verdad. Ah, no, no, ya no queremos. Bueno, ¿qué dice aquí, hermano? Si no quieren venir con testigos, no recibas la acusación, porque es fácil hablar. Es muy fácil hablar. Y contra un pastor, hermano, este es un cuidado que tiene que tener la iglesia. Porque van a hablar mal de nosotros. Eso es inevitable. Pero el punto es, contra un pastor es con testigos. Hace un tiempo yo hice público algo aquí de un pastor, hermano. Eso fue un proceso de haberme reunido con todos los testigos. Hasta con él mismo. Pero no es así nomás de escuchado que dicen esto y ya me lo creo. Hermano, eso es ser muy inocente, muy ingenuo. En el Antiguo Testamento, Dios mismo dijo de que en un juicio no puede condenarse a alguien a menos de que haya 2 o 3 testigos. Y hermano, los testigos, por si acaso, no son mis amigos que me dan la razón en todo. Los testigos son personas que han visto el pecado, que conocen el pecado. Los testigos son personas que van a evaluar de manera imparcial si realmente hay pecado. Y hermano, cuando a un pastor se le descubre un pecado, entonces hay que disciplinarlo. Ese pastor tal vez tenga que arrepentirse y puede seguir en el pastorado, eso depende qué pecado, o tal vez tenga que dejar el pastorado. Y hermano, ustedes los que están en nuestra iglesia saben, yo siempre he actuado así. He escuchado hasta la acusación, venga con testigos. Si es verdad y me tengo que retirar del pastorado, que así sea, no hay problema. No hay problema, porque eso es lo que Pablo dice acá. Pero hermano, tengan mucho cuidado. No sé si sabías, pero en la historia, iglesias, por no haber tenido este cuidado, terminaron expulsando a pastores que no debían. Juan Calvino, hermano, fue expulsado de la ciudad de Ginebra por unos años. Fue expulsado. ¿Por qué? Porque él decía que, ¿sabes? Deberíamos tener cuidado con decir que cualquiera es cristiano, deberíamos ver los frutos. Ah, y eso no le gustó a algunas personas. Expulsado. ¿Su expulsión fue justa? No. Jonathan Edwards, que algunos de ustedes que conocen a los puritanos, él muchas veces considera el último de los puritanos, ¿sabías que fue excomulgado de su iglesia por causas injustas? Fue, hermano. Y esto tienes que tener mucho cuidado. Y Pablo dice, hermano, debemos tener cuidado con los pastores en esto. Debemos darles doble honor a los que gobiernan bien, doble honor a los que enseñan la palabra de Dios. Debemos darles un salario digno y no debemos admitir acusación. Pero ahora, hermano, también Pablo nos va a decir acá, los pastores, pero no somos inmunes a la disciplina. ¿Qué pasa, hermano, cuando un pastor es acusado con testigos? Se prueba de que ha cometido ciertos pecados. ¿Qué es lo que sucede con ese pastor? Escucha lo que Pablo ahora nos va a decir, versículo 20. A los que persisten en pecar, escucha. Y aquí Pablo, hermano, está en el contexto del pastorado. Escucha lo que dice.
A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Hermano, ahora, ten cuidado, ¿sí? Hay pastores que pueden haber cometido un pecado, se han arrepentido, y hermano, no hay por qué hacerlo público. Eso es un error. Pero aquí Pablo sí dice, hay otros que no se han arrepentido. Ya se los ha confrontado con testigos y siguen igual. No han dado frutos de arrepentimiento. Por eso Pablo acá dice a los que perseveran en pecar. Ahora, ¿qué hay que hacer, hermano? Hay que hacerlo público. Hay que sacarlo a la luz. Hermano, la gente ignora estos pasajes. Es por eso que se escandaliza tanto cuando en este púlpito decimos nombres. Es lo que Dios me manda, hermano. Si hay un hombre que está perseverando en su pecado, no muestra frutos de arrepentimiento, no quiere cambiar, por más de que sea pastor, no importa, hay que hacerlo público. Y ahora, cuando tú conoces un poco más de la Escritura, hermano, tú sabes de que lo que Pablo está hablando acá es de la disciplina dentro de la iglesia. ¿Te acuerdas Mateo 18? Si ves a tu hermano pecar, ve y dile, uno a uno. Si no quiere cambiar, ¿qué haces? Vas con testigos, entre varios. Si no quiere cambiar, ¿qué haces? Escucha, le dices a la iglesia. En este punto, es muy probable que Pablo, hermano, está hablando de esto. Un pastor que no quiere cambiar y que hay que hacerlo, decirlo a la iglesia. Está caminando así para que la iglesia lo confronte, lo llame al arrepentimiento. Pero después de esto, hermano, ¿qué hay que hacer? Hay que expulsarlo. Los pastores no estamos exentos de eso, hermanos. Los pastores no somos inmunes a la disciplina eclesiástica. Los pastores sí, se nos debe dar la disciplina con cuidado, sí, hermano, con testigos, debe evaluarse. Está bien, debe ser con calma y con cuidado. Pero si se muestra algo como cierto, hermano, no estamos exentos de que se nos discipline. Vayan conmigo al capítulo 1 de esta misma epístola, escucha lo que Pablo hizo con dos hombres que es muy probable que estaban ocupando un cargo de liderazgo dentro de la iglesia. Escucha lo que Pablo va a decir, versículo 20, 1 Timoteo 1:20. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Hermanos, si permitimos que los pastores pequen y sigan sin arrepentimiento, ¿qué va a pasar, hermano? ¿Cómo va a ir la iglesia? Un poco de levadura leuda toda la masa. El apóstol Pablo dice, ¿sabes? Esto es para que aprendan a no blasfemar. El apóstol Pablo nos dice acá, esto es para que los demás teman. Los pastores, hermano, cuando es requerido, debemos ser disciplinados. Esto no es una opción, esto es un deber, una responsabilidad de la iglesia. Y la disciplina eclesiástica tiene estos procesos, uno a uno, a los pastores con testigos, verificando bien si es verdad, si no es verdad, desechando cualquier murmuración que no sea hecha con testigos, eso dice Pablo, pero si permanecen en pecar, si las acusaciones son verdaderas, hay que hacerlo público. Y como les acabo de mostrar, incluso el apóstol Pablo llegó al punto de excomulgar a algunos, expulsarlos de la iglesia. Hermano, eso debe suceder. Y te puedo asegurar que hay muchas iglesias que están siendo dirigidas por hombres que ya deberían haber sido expulsados. Ya deberían haber sido expulsados. Y ahora, para terminar, escucha el versículo 21, por favor. Porque Pablo, hermano, estas instrucciones que le da a la iglesia sobre el cuidado y la disciplina de los pastores, escucha cuán importante para Pablo es. Pablo aquí va a hacer una pequeña pausa va a continuar hablando de algunas cosas sobre los pastores, pero va a hacer una pequeña pausa para qué. Escucha lo que Pablo va a hacer. Le va a rogar a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Hay muchas cosas que hablar que no me alcanza el tiempo hoy día, hermano, pero escucha el ruego de Pablo. Timoteo, esto que te acabo de hablar de los pastores, te ruego, delante de Dios, delante de Cristo, delante de los ángeles. Hermano, esa es la idea. La idea de Pablo aquí es, Timoteo, esto no te puedes olvidar, esto tienes que hacerlo. Esto no es algo que puedes permitir que no se haga dentro de la iglesia. Que guardes estas cosas, escucha, sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Ahora aquí, hermano, esto es importante. La iglesia debe cumplir esto. ¿Por qué? Porque la iglesia quiere ser fiel a Dios.
Porque hermano, yo entiendo, y entiendo, algunos hermanos se van a sentir no atacados, sí, no te estoy atacando, pero sí estoy aludiendo a un caso que hemos tenido en la iglesia. Pero es que este pastor es mi amigo. Sí, aunque sea tu mejor amigo. Pablo dice, escucha, sin imparcialidad, sin prejuicios. Dentro de la iglesia, hermano, es por Cristo, es por Dios que debemos hacer esto. Y por muchas veces por agradar a la gente, no queremos. ¿Sí? Por quedar bien, no queremos. Porque es que el pastor o el otro pastor es mi hermano, mi amigo, mi papá. Hermano, eso pasa en la iglesia a veces, ¿o no? Pero hermano, esto es sin imparcialidad. Mi hijo podría llegar a ser pastor, Dios quiera si lo llama. Y si cae en pecado, hermano, yo como pastor de la iglesia voy a tener que seguir este proceso de disciplina. ¿O no? Con él. Pablo dice, hermano, esto es por Dios, esto es por Cristo. Recuerda, hasta los ángeles, Pablo le dice a Timoteo que los ángeles cumplen los mandamientos de Dios a cabalidad, sin discutir. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, hermano. Respecto al cuidado de los pastores, a los que gobiernan bien, darles doble honor, a los que trabajan, predicar, enseñar, darles doble honor, no ponerles un bozal, sino que sean dignos de su salario, no admitiendo acusaciones sin testigos, no admitiendo murmuraciones, pero también, hermano, disciplinándolos cuando es necesario. Pablo le ruega a Timoteo y le dice, Timoteo, haz esto, guarda esto, por Cristo, por el Dios al que sirves, y sin imparcialidad, sin imparcialidad. Y en la iglesia, hermano, nos va a tocar pasar esto. Ya nos ha tocado pasar esto. A un pastor de la iglesia hemos tenido que seguir este proceso y el día de hoy lo vamos a concluir.